Alejandro había prometido no volver a enamorarse. Desde hacía 3 años, su vida se movía en piloto automático. Trabajar, dormir, evitar hablar del pasado. La soledad se volvió una compañera silenciosa, casi cómoda, como una sombra que ya no intentaba ahuyentar. Pero aquella noche todo cambió. Al llegar a su apartamento en la Ciudad de México, encontró una hoja doblada debajo de su puerta. No tenía sobre ni firma, solo una frase escrita con una caligrafía inquietantemente familiar. No es el final. Alguien sigue esperándote. En el instante en que leyó esas palabras, su corazón, que llevaba años dormido, empezó a latir con fuerza, como si reconociera algo que su mente se negaba a admitir. Él conocía esa letra, o al menos eso creyó. 3 años antes, Elena había desaparecido de su vida sin explicación, dejando atrás únicamente el anillo de compromiso y un silencio que nunca obtuvo respuestas. Alejandro intentó seguir adelante, pero era imposible. Cada calle de la ciudad le recordaba a ella. Los cafés de Coyoacán donde se escondían de la lluvia, las luces de Reforma que iluminaban sus risas nocturnas, los libreros viejos del centro histórico, donde ella encontraba poesía en cualquier rincón. Había intentado olvidarla, pero la ausencia de Elena era más ruidosa que su presencia. La noche siguiente llegó un nuevo mensaje, esta vez por correo electrónico, sin remitente visible. Si quieres respuestas, ve mañana al lugar donde todo comenzó. Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. Sabía exactamente dónde era. El pequeño café donde Elena y él habían confesado su amor por primera vez, rodeados del aroma a café recién molido y de ese caos hermoso propio de la Ciudad de México. Fue, no porque creyera en señales, sino porque ya no podía seguir huyendo. Al entrar, la respiración se le detuvo. No estaba Elena, pero sobre la mesa donde solían sentarse, lo esperaba otro mensaje. La verdad nunca te dejó. Solo esperaba que tuvieras el valor de volver. Y en ese instante, Alejandro comprendió algo. El pasado había decidido regresar, y no aceptaría un no por respuesta. Alejandro salió del café sin mirar atrás, pero con el papel ardiendo entre sus dedos. Caminó por Coyoacán sin rumbo, dejando que el murmullo de la ciudad lo empujara hacia adelante. La noche estaba húmeda, como si la lluvia quisiera caer y detener el tiempo. En cada esquina había un recuerdo. La primera vez que Elena tomó su mano con timidez, la tarde en que discutieron por tonterías, el beso inesperado frente a un vendedor de flores. La Ciudad de México no era solo una ciudad para él, era un mapa emocional marcado por cicatrices. Aquel mensaje lo había desestabilizado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante 3 años, él había escrito una narrativa para sobrevivir. Elena se fue porque dejó de amarme. Era una explicación simple, definitiva, casi cómoda. Pero ahora alguien estaba rompiendo esa versión de los hechos. Alguien sabía cosas que nadie más podía saber. Y eso significaba que o Elena había vuelto, o alguien estaba jugando con él. Dejó caer el billete sobre la mesa de su escritorio. Lo observó bajo la luz tenue de una lámpara. La caligrafía era suave, femenina, idéntica a la de Elena. Las letras curvas, inclinadas, con esos pequeños detalles que solo alguien obsesionado habría memorizado tanto como él. Alejandro pasó los dedos sobre la tinta, sintiendo como si el papel respirara. «Esto no puede estar pasando», susurró, pero la ciudad parecía responder con silencio. Su apartamento estaba lleno de objetos que había evitado tirar. Un libro que ella nunca terminó, una bufanda olvidada en el respaldo de una silla, una fotografía en blanco y negro guardada dentro de un cajón que juró no volver a abrir. Elena nunca fue un capítulo, fue un libro entero que él dejó inconcluso. El mensaje llevaba implícita una invitación, pero también una trampa emocional. Alejandro cerró las cortinas con brusquedad. Su respiración era corta, irregular. Miró el teléfono una vez más para asegurarse de que la fotografía no había sido producto de su imaginación. Ahí estaba, él, de espaldas, sosteniendo el papel del café. La imagen estaba tomada desde la calle, justo frente a su edificio. El reflejo de la luz en el vidrio
hacía imposible distinguir quién había capturado la foto. No era casualidad. No podía serlo. Guardó el teléfono en el bolsillo y se obligó a pensar con frialdad. ¿Quién tendría algo que ganar con eso? ¿Quién sabía tanto sobre él y sobre Elena? Revisó mentalmente nombres, amigos, colegas, vecinos. Nadie tenía razones para involucrarse en algo tan macabro. Además, Elena había sido muy reservada con su vida personal. La lluvia comenzó a caer con fuerza contra los cristales. Cada golpe de agua sonaba como un eco insistente que repetía una sola pregunta. ¿Y si realmente es ella? Alejandro tomó su abrigo y bajó las escaleras del edificio casi corriendo. Quería probar algo. Quería ver si aún había alguien observándolo desde la calle. Al abrir la puerta de entrada, un viento frío le golpeó el rostro. La calle estaba casi desierta, iluminada apenas por un farol que titilaba como una vela cansada. Caminó hasta el punto desde donde parecía haber sido tomada la foto. Nada. Ni una figura, ni un automóvil estacionado, solo el rumor de la lluvia golpeando el pavimento. Entonces, vio algo. Sobre el parabrisas de su coche había otro papel doblado, empapado. Lo arrancó con manos torpes. A pesar de la humedad, podía leerse claramente una frase. No busques quien te observa. Busca a quien dejaste de ver. El corazón le dio un vuelco. Solo una persona podría haber escrito algo así. Solo alguien que conocía sus miedos más profundos. Elena. Pero Elena se había ido. Se había ido sin despedirse, sin explicaciones, sin un porqué. Alejandro la buscó durante meses. Contrató investigadores, revisó hospitales, aeropuertos. Incluso pensó en la posibilidad de un secuestro. Nada. Era como si se hubiera evaporado del mundo. Guardó el papel y entró en el coche. Encendió el motor, pero no tenía un destino claro. Solo sabía que quedarse quieto era peor que moverse. Mientras avanzaba por la avenida, la ciudad parecía más enorme que nunca, como un laberinto de luces amarillas reflejadas en el asfalto mojado. Se detuvo frente a un semáforo en rojo. Las gotas de lluvia resbalaban por el parabrisas como lágrimas. De pronto, su teléfono volvió a vibrar. Nuevo mensaje. Tienes una última oportunidad de entender lo que nunca viste. Elena permanecía inmóvil en el umbral. Su cabello, empapado por la lluvia, se pegaba a su rostro. Llevaba un abrigo oscuro y en su mano derecha sostenía un sobre sellado. Alejandro dio un paso hacia ella, pero algo en su mirada lo frenó. No era miedo, era cautela. Sus ojos, antes cálidos, llenos de ternura, ahora eran dos espejos fríos, como si ocultaran secretos que pesaban demasiado. Elena, su voz se quebró al pronunciar su nombre. Pensé que estabas muerta. Ella inhaló con dificultad, como si sus pulmones lucharan por aceptar el aire. No digas mi nombre aquí, susurró mirando hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Alejandro no entendía nada. 3 años sin verla. 3 años creyendo que la había perdido para siempre. 3 años procurando enterrarla en su memoria. Y entonces, ella reaparecía, pero no en un abrazo ni en una explicación, sino en un juego de sombras y mensajes. Necesito saber, dijo él con voz firme, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué me dejaste así? Elena bajó la mirada. Sus manos temblaron. Parecía a punto de responder, pero de su garganta no salió palabra alguna. En vez de eso, extendió el sobre hacia él. No puedo quedarme, dijo finalmente. No aquí, no ahora. Alejandro tomó el sobre, sintiendo como si estuviera sosteniendo una pieza frágil de su propio corazón. Antes de que pudiera abrirlo, el silencio del edificio fue interrumpido por un sonido que los congeló. Un golpe seco, como una puerta cerrándose en otro piso. Elena reaccionó de inmediato. Nos siguieron, murmuró. Alejandro sintió un escalofrío. La respiración de ambos se aceleró. La sala ya no parecía un espacio vacío. Era un lugar vigilado. ¿Quién?, preguntó él, dando un paso para protegerla. ¿Quién te sigue? No puedo decírtelo, respondió ella. Pero nunca dejé de amarte. Eso es lo único que puedo decir sin poner tu vida en riesgo.
Su confesión atravesó todo el miedo del momento. Alejandro se acercó más, incapaz de contener la necesidad de tocarla, de asegurarse de que era real. «Te busqué», dijo él, hasta que ya no podía respirar de tanto buscar. Las lágrimas brillaron en los ojos de Elena, pero no cayeron. «Yo también te busqué», susurró. Justo cuando él iba a abrazarla, una voz masculina resonó desde el piso superior. Una voz dura, autoritaria. «Elena, vámonos. Ahora». Elena retrocedió de inmediato, como si esa voz tuviera poder sobre ella. Alejandro se interpuso. «¿Quién es él?». Pero Elena ya estaba caminando hacia las escaleras. Antes de desaparecer en la oscuridad, se volvió y lo miró como si quisiera memorizar su rostro una última vez. «No abras ese sobre aquí. Espera hasta estar solo. Y recuerda, nada de lo que pasó entre nosotros fue una mentira». Ella se fue sin darle otra oportunidad de hablar. Alejandro quedó solo, con el sobre en la mano. Y afuera, en la calle mojada, un auto negro arrancó a toda velocidad. Alejandro esperó unos segundos antes de moverse. El edificio había quedado en un silencio absoluto, como si Elena y el hombre que la llamó jamás hubieran estado allí. El sobre pesaba más en su mano que cualquier recuerdo. No era solo papel, era la verdad que él había implorado durante años. Se obligó a respirar, guardó el sobre dentro del bolsillo interior de su chaqueta y salió del edificio. La lluvia había disminuido, pero la ciudad parecía distinta, como si cada luz de un poste lo observara. Caminó rápido hacia su coche. Antes de entrar, miró a ambos lados de la calle. No había rastro del auto negro. Encendió el motor. No se atrevía a abrir el sobre allí. La advertencia de Elena aún retumbaba dentro de su cabeza. Espera hasta estar solo. Condujo hacia su apartamento en Polanco. Cada kilómetro le pesaba como un interrogatorio silencioso. ¿Por qué volvió ahora? ¿Quién era el hombre que la obligó a irse? ¿Por qué lo estaban vigilando? Al llegar, subió las escaleras en lugar de usar el ascensor. Su corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Al entrar, verificó ventanas, puertas y miró por la mirilla. Solo cuando estuvo seguro de que nadie lo seguía, encendió la lámpara de la sala y se sentó frente a la mesa. Sacó el sobre. No había remitente, solo una palabra escrita a mano: «Perdón». Sus dedos temblaron al romper el sello. Dentro había 3 cosas. Una fotografía de Elena abrazándolo, tomada desde lejos, en el café de Coyoacán. Un recibo médico fechado un mes antes de su desaparición. Una carta escrita con su letra. Alejandro comenzó por la carta. «Alejandro, no te dejé porque dejé de amarte. Te dejé porque no podía arrastrarte a algo que no podías ver. Me diagnosticaron una enfermedad que pensé que no tenía cura. Fui reclutada por un programa privado de ensayos clínicos. Firmé un acuerdo de confidencialidad. No podía comunicarme contigo. Si lo hacía, cancelaban mi tratamiento. Elegí desaparecer para darte una vida normal. Pensé que moriría». Alejandro sintió un golpe en el pecho. Su garganta se cerró, tragando un aire que parecía no alcanzarle. Siguió leyendo. «Pero sobreviví, y cuando quise volver, ya no estaba sola. Me observaron, me siguieron, me controlaron. Aún lo hacen. No puedo sacarte de esto, si tú decides entrar». Al final, una frase subrayada: «Si aún me amas, no busques respuestas con la razón. Búscame con el corazón». Antes de que pudiera procesar todo, el sonido agudo del vidrio rompiéndose lo arrancó de la lectura. Alguien había lanzado algo contra su ventana del salón. Alejandro se levantó de golpe. Se acercó con cautela. Entre los vidrios rotos había un objeto pequeño. El Hotel La Soledad era uno de esos lugares que nadie notaba, aunque estuviera a plena vista. Antiguo, paredes color marfil desgastado por el tiempo, luces amarillentas que parpadeaban como velas a punto de extinguirse. No tenía recepcionistas sonrientes ni música ambiental. Solo un pasillo demasiado largo y un olor a humedad que se adhería a la piel. Alejandro llegó 10 minutos antes de las 22:00. Había pasado todo el día intentando convencerse de que no debía estar ahí,
que tal vez era una trampa, una ilusión, una forma cruel de manipular sus emociones. Pero cada vez que dudaba, recordaba la letra temblorosa de Elena: «Si aún me amas, búscame con el corazón». Apretó la llave entre los dedos, sintiendo su frío. 52B. El ascensor antiguo llegó con un chirrido. Subió al 5º piso. Las puertas se abrieron con lentitud, revelando un pasillo estrecho, con alfombra roja oscura y paredes cubiertas por papel tapiz que alguna vez fue elegante. Caminó hasta la puerta 52B. Antes de poner la llave en la cerradura, una sensación lo detuvo. No era miedo, era la certeza de que después de cruzar esa puerta, su vida no sería la misma. Giró la llave. La habitación estaba a oscuras. Solo una lámpara encendida junto a la cama arrojaba una luz tenue sobre las paredes. No había nadie a la vista. «¿Elena?», susurró. Silencio. Dio algunos pasos hacia adentro. La puerta se cerró detrás de él, por sí sola, con un golpe seco. Alejandro se giró, sobresaltado, y entonces la vio. Elena estaba en la penumbra, junto a la ventana. Sus ojos brillaban con un brillo que él no sabía descifrar. Temor, esperanza, algo roto y al mismo tiempo inquebrantable. Se acercó despacio, como si temiera que Alejandro desapareciera si parpadeaba. «Gracias por venir», susurró. Alejandro dio un paso hacia ella. «Dime la verdad, toda, no más enigmas». Ella tragó saliva respirando hondo, como quien está a punto de saltar desde un precipicio. «El hombre que viste en la galería no es quien crees. Él trabaja para la corporación que financió el tratamiento experimental que me salvó la vida. Cuando acepté entrar al programa, firmé un acuerdo. No podía tener contacto con nadie de mi vida anterior. Si rompía el contrato, ellos podían quitarme el tratamiento y...» Su voz se quebró. «Podían perseguirte a ti». Alejandro sintió que las piezas empezaban a encajar como un rompecabezas oscuro. «¿Me estás diciendo que te vigilan desde entonces?». Elena asintió. «Ellos controlan todo, mis movimientos, mis llamadas, mis correos, pero cometieron un error». Alejandro frunció el ceño. «¿Cuál?». «Creyeron que podían borrar lo que siento por ti». Se acercó, apenas unos centímetros los separaban. Alejandro veía en sus ojos todo lo que había perdido, todo lo que aún podría recuperar. «No podemos estar aquí mucho tiempo», continuó Elena. «Hay algo más que necesitas saber». Antes de que pudiera terminar, se escuchó el sonido de pasos en el pasillo, pesados, firmes. Elena palideció. «Vinieron por mí», susurró. Alejandro tomó su mano. «No voy a perderte otra vez». Ella lo miró con una mezcla de terror y el pomo comenzó a girar lentamente, como si alguien al otro lado quisiera prolongar el miedo. Elena apretó la mano de Alejandro con desesperación. «Escúchame», susurró con la voz temblando. «Si ellos me encuentran contigo, no solo me llevarán de nuevo, te desaparecerán a ti también. No siguen leyes, no respetan vidas, solo quieren control». Alejandro sintió un impulso feroz en su pecho. Había pasado 3 años lamentando no tener la oportunidad de elegir. Ahora que por fin tenía a Elena frente a él, no iba a rendirse. «Prefiero desaparecer contigo que vivir sin saber la verdad», respondió. Los pasos volvieron a escucharse, esta vez más cerca, pesados como una sentencia. Elena tiró de él hacia el baño. Alejandro dudó, pero la urgencia en los ojos de ella lo obligó a moverse. Cerraron la puerta justo en el segundo en que alguien forzó la entrada a la habitación. Un golpe seco. La puerta principal cedió. A través de la rendija del baño, podían ver sombras moverse dentro del cuarto. 2 hombres, trajes oscuros, voz baja, casi metálica. «Busquen. Ella no puede haber ido lejos». Alejandro sintió el latido de su corazón en los oídos. Elena tapó su boca con la mano para que no emitiera ningún ruido, pero sus propias lágrimas caían silenciosas. 3 años separándolos, y ahora 1 centímetro de madera fina era todo lo que impedía que se la arrebataran para siempre. Segundos, respiraciones contenidas, el sonido de cajones siendo abiertos, pasos revisando cada rincón. De pronto, un tercer hombre entró en la habitación. Su voz era diferente,
tranquila, segura, como si estuviera acostumbrado a mandar. Ya basta. Los otros dos se quedaron inmóviles. Llévense la carta y destruyan cualquier rastro. Ella no necesita ayuda para volver, siempre vuelve, dijo el hombre con algo que pareció certeza. Alejandro sintió la sangre helarse. Elena cerró los ojos. Es él, susurró casi sin voz, el que controla todo. Los pasos comenzaron a alejarse. La puerta del cuarto volvió a cerrarse. Solo cuando el silencio regresó, Elena soltó un suspiro que parecía haber estado reteniendo durante años. «Tenemos que salir», dijo Alejandro decidido. Pero antes de que pudieran moverse, el celular de Elena vibró. Ella lo sacó con manos temblorosas. La pantalla mostraba un mensaje entrante, de un número desconocido. «Corre». No había tiempo para pensar. Alejandro abrió la ventana del baño. Daba a un pasillo exterior que conectaba con la escalera de incendios. Saltaron corriendo en medio de la lluvia fría, bajando los escalones metálicos, mientras el hotel se convertía en un laberinto de voces y puertas golpeadas. Cuando llegaron a la calle, Alejandro tomó el rostro de Elena entre sus manos. «No voy a dejarte sola. No esta vez. No otra vez». Elena lo miró, con lágrimas y fuego en los ojos. «Si decidimos huir juntos, no habrá regreso. Ellos no perdonan». «No quiero una vida que no te incluya», contestó él.